X más EI más F igual a 0, o más CX cuadrado más DX más EI más F igual a 0. Esas fueron las ecuaciones que aprendimos la última clase. A partir de ahora, lo que vamos a ver, lo único que nos faltaría es trabajar es tangente y normal a la parábola en el punto. Que es, digamos, el final de la unidad de parábola. Vamos a ver cómo vamos a calcular la tangente y la normal a una parábola en un punto dado. Para ello vamos a trabajar el concepto otra vez de lo que es una recta tangente. La recta tangente es aquella recta que corta, en este caso la parábola, en un punto o en un único punto. Sí. Sobre el aire la profe, el control del aire. Mica, saluda a la cámara. ¿Quiere un mate bien caliente? Para encontrar la tangente demasiado. Para encontrar la tangente a la parábola y al cuadrado igual a 2p de x y al cuadrado igual a 2p de x en un punto P de coordenadas x e y, en un punto P de coordenadas con el P sub 1 en un punto P sub 1 de coordenadas x sub 1 y y sub 1, coma, encontraremos esta recta, como el límite, de las sucesivas posiciones. De una recta secante. De una recta secante que pasa por P1 y también por P2. Otro punto que pertenece también a la curva. Punto seguido, es decir, la tangente después
No, eso ya lo tienen. ¿Otro punto que pertenece, profe? Otro punto que pertenece a la curva. Punto seguido. Punto seguido, es decir, la recta tangente será el límite de las sucesivas posiciones como el límite de las sucesivas posiciones de una recta secante cuando el punto P sub 2 se acerque tanto que se confunda con P sub 1. Observen, ahí tengo una parábola que tiene su vértice, fíjense en el origen de coordenadas. ¿Por qué sabemos que tiene su vértice en el origen de coordenadas? Porque es parte de las ecuaciones que ya estudiamos. Pasen, en este caso, como las ramas son paralelas al eje de la serie, es decir, el eje de la serie vendría a ser el eje de la parábola, su ecuación es y al cuadrado igual a 2p de b. En este caso, lo que queremos hacer es encontrar la ecuación de la recta tangente que pase por el punto P sub 1. Pase. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar dos puntos sobre la curva. Observen, tomé dos puntos sobre la curva. Sobre esa curva, al tomar los dos puntos, voy a trazar una recta. ¿Cómo se llama la recta que pasa por una curva y la corta en dos puntos? Recta que pasa nada que ver. ¿Cómo se llama esa recta que corta la curva en dos puntos? Ya lo vimos en todas. Exactamente, la recta secante. Esta es una recta secante. Y como toda recta tiene una pendiente. ¿Y cómo se calcula la pendiente de una recta cualquiera? La pendiente de esa recta secante, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la pendiente de una recta? Que pasa por dos puntos. En este caso por P sub 1 y por P sub 2. ¿No recuerdan? Y 2 menos I1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Esa es la pendiente de esta recta, de la recta secante. Pero a mí no me interesa esa recta secante. Yo lo que quiero saber cuánto vale la pendiente de la recta. Que al venir cambiando el punto P sub 2, venir acercándose hasta que va a llegar un momento que el punto P sub 2 se va a confundir con P sub 1, en ese momento esa recta secante ha dejado de existir para transformarse en ¿qué recta? ¿Cómo se llama la recta que corta en un solo punto? La recta tangente. Eso es lo que yo quiero encontrar. Yo quiero encontrar cuál es la ecuación de esa línea. Para eso voy a partir de ¿qué? Voy a partir diciendo que esta recta secante tiene por pendiente I sub 2 menos I sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Pero además los puntos P sub 1 y P sub 2 pertenecen a la parábola. ¿Cómo? P sub 1 y P sub 2 pertenecen a la parábola. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar las coordenadas de P sub 1 y P sub 2 en la ecuación. Lo mismo que hice para la ecuación de la circunferencia. No sé si se acuerdan que yo para calcular la tangente de la circunferencia hice el mismo procedimiento. Agarré, encontré la pendiente de la secante. Después dije, como los puntos P sub 1 y P sub 2 pertenecen a la curva, reemplazo ¿dónde? En la ecuación. Es decir, que voy a reemplazar las coordenadas
ecuación, es decir que me va a quedar y sub 2 al cuadrado es igual a 2p de x sub 2. Es decir, reemplacé las coordenadas del punto P sub 2 en la ecuación. Hago lo mismo con el punto P sub 1, donde dice y pongo y sub 1 igual a 2p de x sub 1. Hasta ahí lo único que hice es asegurarme que los puntos P sub 1 y P sub 2 pertenecen a la curva. ¿Cómo sé que pertenecen? Porque si yo reemplazo el valor de y el valor de x, la igualdad se tiene que cumplir. Lo siguiente que voy a hacer es restar miembro a miembro. Voy a restar miembro a miembro. Me va a quedar y sub 2 menos y sub 1 igual a 2p de x sub 2 menos 2p de x sub 1. Resté este menos este y este menos este. Si ustedes se fijan en el primer miembro, ¿qué caso de factoreo tengo? En el primer miembro, donde dice y sub 2 al cuadrado menos y sub 1 al cuadrado. ¿Qué caso de factoreo es? ¿Qué caso de factoreo es? ¿Qué caso es? El más fácil de todo. No, factor común es en el segundo miembro. ¿Cuál? El quinto caso, la diferencia de cuadrado. Si yo factorizo la diferencia de cuadrado, ¿cómo queda factorizada? ¿Cómo queda? Y sub 2 menos y sub 1 por y sub 2 más y sub 1. ¿No era así la diferencia de cuadrado? Toda diferencia de cuadrados se factoriza como el producto de la suma por la diferencia del base. Y en el primer miembro, ¿qué se repite? Perdón, en el segundo miembro, ¿qué se repite? ¿Qué? 2p. Saco factor común 2p. ¿De quién? De x sub 2 menos de x sub 1. ¿Qué es lo que yo quiero hacer acá? Yo quiero que en este primer miembro me aparezca esto. El segundo miembro no me interesa. A mí lo único que me interesa es que en el primer miembro me aparezca la pendiente de la secante. ¿Cómo hago para que eso suceda? Este lo dejo como está. Y allá tengo el x sub 2 menos x sub 1 multiplicando, lo paso dividiendo. Y eso es igual a ¿qué? A 2p sobre y sub 2 más y sub 1. Fíjense en que el primer miembro ya se parece a la pendiente de la secante. ¿Qué x? ¿Está? Quizá la tengo ahí. Son iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a decir, como esto es igual a esto y esto a su vez es igual a esto, lo que obtengo en el segundo miembro es la expresión de la pendiente de la secante, nada más utilizando el parámetro de la curva y el punto o la ordenada de y sub 2 y sub 1. Pero a mí lo que me da es la pendiente de esta secante, pero a mí eso no me importa. Yo quiero saber qué es lo que pasa con esa pendiente cuando este punto P sub 2 se acerca tanto que viene y se confunde con P sub 1. Entonces, lo que hago en ese momento es tomar una operación matemática llamada límite. ¿Conocen el límite? ¿No conocen? ¿No vieron esta palabra? No. Límite cuando x tiende a 1, por ejemplo, de x cuadrado. ¿No vieron eso? No. Sí. Está dentro de la currícula de secundaria. Lo que hace límite es reemplazar donde dice x por 1 y elevarlo al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. Eso es el límite. Es una operación matemática que me permite a mí analizar qué es lo que pasa en la cercanía de una curva con respecto a un punto. Entonces ese concepto es lo que voy a utilizar acá.
En esta pendiente voy a decir, tomando límite, cuando el punto P sub 2 se acerca al punto P sub 1, es decir, que yo en vez de trabajar con las coordenadas de P sub 2, yo quiero saber qué es lo que pasa en P sub 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Decir, el límite cuando el punto P sub 2 se acerca a P sub 1 de mi expresión de 2P sobre I2 más I1. ¿Y qué es tomar el límite? Yo sé que el punto P sub 2 tiene dos coordenadas, X sub 2 e Y sub 2. Eso se tiene que acercar a X sub 1 y sub 1. Es decir, que voy a reemplazar donde dice I2 por quién. Fíjense acá. Cuando yo tenía X tiende a 1, ¿por qué reemplazaba? Por 1. Entonces, si ahora la X acá no aparece, así que la elimino de la ecuación. La X no aparece, la saco. Entonces, ¿qué voy a reemplazar? ¿Qué? 2P sobre, voy a reemplazar la la I sub 2 ¿por quién? Por I sub 1. Voy a reemplazar esta letrita por I sub 1 más I sub 1. ¿A qué es igual? A 1. ¿Cómo va a ser igual a 1? Una I sub 1 más otra I sub 1. 2. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer? Puedo cancelar y me queda que P sobre I sub 1 es la pendiente de quién ahora? De la tangente. Entonces, muy fácil. Entonces la ecuación de la recta tangente es como cualquier recta donde yo conozco la pendiente y el punto. Es I menos I1 igual a la pendiente por X menos X1. Si yo escribo I menos I1 y esto que está multiplicando lo paso dividiendo, igual a X. Y conozco la pendiente, sí, la acabo de encontrar. Entonces I menos I1 sobre X menos X1 es igual a la pendiente, que es el parámetro, sobre I sub 1. Y esto es la ecuación de mi tangente. Eso es lo que ustedes tienen que demostrar cuando pasen a prueba. Ahora ya van a ver que cuando yo hago un ejemplo numéricamente es mucho más fácil que hacer toda la demostración algebraica. Si este es mi tangente, la normal, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Si a mí me piden encontrar la tangente y la normal ¿qué recta era? ¿Ya se me ha olvidado qué recta era normal? ¿Cómo se llama? Exactamente, ¿qué es lo único que va a cambiar? Es acá. Va a ser I menos I1 sobre X menos X1 igual a menos, cambia el signo, I sub 1 sobre P. La normal cambia, la pendiente tiene que ser opuesta e inversa, la tengo que dar vuelta. Vamos a ver que en este caso, dependiendo la ecuación que yo tenga, voy a tener una forma de tangente. Si yo tengo en este caso I al cuadrado igual a 2P de X, la ecuación de la tangente la acabo de encontrar. ¿Me la dicta, por favor? No saben ni cuál es. P sobre I menos I1 sobre X menos X1 igual a P sobre I1, ¿verdad? Y si yo tengo X cuadrado igual a 2P de I, la ecuación de la tangente va a cambiar.
ser ahí? Va a ser y menos y1 sobre x menos x1 igual a x1 sobre p. O sea que ustedes cuando vayan a dibujar o a encontrar tienen que ver cuál es la que está elevado al cuadrado, porque dependiendo quién esté al cuadrado ustedes van a encontrar una tangente. Cuando vayan a hacer los ejercicios para rendir, pueden llevar una hojita donde tengan las ecuaciones. Yo no me hago problema por eso, porque total, cuando pasen acá, me van a demostrar. Pueden traer la carpeta, no hay problema. ¿En serio? Si hubiese quedado con Diony, por ejemplo, Diony es un chico hermoso, lindo, así, un muñequito de torta. Ahí sí, digamos, podría ser, me preocupa, pero... Pasa que... ¿Quién sigue? Pero no, ¿cómo la pone la mochila en el piso, Emiliano? Eso te hace... ¿Ve? Qué bien, le saca la mochila y se la pone en el piso. Bueno, ahora lo voy a hacer. No le des, si lo tienes que tomar 2 veces. Quedan re lindos. Resalta mucho el acero quiero decir 3 acero bañado en plata 925. Por eso lo utilizo. Por eso es que es un poquito más caro que el acero común. Es un poquito más caro que el acero común. El acero bañado en plata 925. Por eso lo utilizo. Vos tenés que animar a esto, no tenés que usar mal tan cagón. Vamos a ver ahí, ¿listo? Sí. ¿Qué nos dice? Encontrar la ecuación. Estos son los modelos de ejercicio que se piden en el examen escrito. Encontrar, dice, la ecuación de la parábola cuya directriz es x igual a 4 y su foco es menos 12. Entonces siempre conviene, ¿qué cosa? Graficar lo que nos dan de datos para tener más o menos una idea hacia dónde tenemos que ir. Y X. Vamos a graficar la directriz. ¿Qué era la directriz? La distancia. ¿Qué era la directriz? A ver, dígame. Es una recta fija. Muy bien, esta directriz, ¿dónde está? Lean ahí dice. ¿Dónde dice? En X igual a 4. A 4. Aquí está mi directriz. Esta es mi directriz en X igual a 4. ¿El foco dónde está? Menos 2. En menos 2, 0. Ahí está el foco. Entonces, ¿cómo es la parábola? Tengo idea cómo va a ser la parábola, si se va a abrir hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Cómo va a ser? Todos lados. ¿Se va a abrir hacia arriba? No. No, porque el foco está Está acá. O sea, quiere decir, claro que se va a abrir en ese sentido como aquella. Pero fíjense que aquella tendría el foco positivo, o sea, estaría hacia la derecha. En este caso, para la izquierda ya nos estamos dando cuenta qué cosa de la parábola es negativo. ¿El qué? ¿Cómo, profe?
¿Qué de la parábola, qué elemento de la parábola me indica a mí si se abre a la derecha o hacia la izquierda? No, el origen no, el parámetro, la P. ¿Ves que ahí aparece una P? ¿Ya no se acuerdan qué era la P? La P es el parámetro, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que en este caso, como el foco está hacia la izquierda, significa que el parámetro es negativo. Vamos a ver. Nosotros teníamos en el inicio una formulita que nos decía que la distancia del foco a la directriz, ¿cómo se llamaba esta distancia? Línea. ¿Cómo se llamaba esta distancia? Eso está en el inicio De parábola. del tema. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esto? Parámetro. ¿Y cómo se lo simbolizaba el parámetro? ¿Con qué? ¿O con qué letra? ¿Con qué número? ¿Nada? ¿No recuerdan que dijimos que la distancia del foco a la directriz era igual a 2P? ¿Qué es el parámetro? ¿O no se acuerdan? La distancia desde el foco hacia la directriz se conoce como parámetro y se simboliza con 2P. ¿Cuánto vale la distancia del foco a la directriz? Miren, ¿cuánto vale esta distancia? En número. Acá, ¿cuánto mide? Menos 2. 2 acá. Estamos hablando de distancia, las distancias no son negativas. ¿Y acá cuánto es la medida? 4. 4. ¿Cuánto hay en total? 6. 6 significa que como esto tiene las barritas de módulos, 6 es un número positivo. Una distancia no puede ser negativa. Entonces 6 es igual a 2P. Si despejo P, 6 dividido en 2 es igual a P, significa que el parámetro vale 3. Ya tengo el parámetro. Yo sé que el parámetro dividía exactamente para acá la mitad y para acá la otra mitad. Si esto mide 6, ¿cuál es la mitad de 6? 3. 3 significa 1, 2, 3, 1, 2, 3. Significa que aquí está el vértice de mi parábola. Voy a encontrar esa ecuación. Si mi vértice está corrido, ¿cuál es la ecuación que yo tengo que encontrar? Ahí estaban escritas todas las ecuaciones. O sea que lo que yo estoy buscando es esto. ¿Cuál ecuación tengo que encontrar? No está en el origen. El origen es este. El vértice está acá. Con vértice en el origen no. Tiene que ser ecuación de la parábola con vértice en un punto HK. Pero fíjense, ¿quién va al cuadrado? ¿La Y o la X? Observen, está acostado sobre el eje de las X. ¿Quién va al cuadrado? Ahí. La Y. Acá tiene que pasar lo mismo o no. Si está acostada, entonces la ecuación tiene que decir Y menos K al cuadrado igual a 2P de X menos H. Esa es la ecuación que yo estoy buscando. ¿Conozco quién es H y K? ¿Quién es H y K? El vértice es HK. ¿Cuánto vale H y cuánto vale K en mi dibujo? ¿Cuánto vale X? Observen aquí, ¿cuánto vale X? 3. No, ¿cómo 3? Acá está el 0. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2. Entonces, H, ¿cuánto vale? 1. 1. ¿Cuánto vale K? Menos 1. ¿Cuánto vale K? Miren, ¿qué coordenada tiene este punto? Este es el valor de X. ¿Cuánto vale Y? 2, 1. ¿Cuánto? 0, porque no tiene, fíjese, altura.
Está sobre el eje, es el 1, 0. Ahora ya puedo reemplazar. ¿Cómo va a quedar? Y ¿cuánto vale acá? 0 al cuadrado igual a 2. ¿Cuánto vale P? 3. 3. Pero ¿qué dijimos? Como se abre hacia la derecha, ¿cómo tiene que ser ese P? Negativo. Por X menos H. ¿Cuánto vale H? 1. Y menos 0 al cuadrado. Y menos 0 al cuadrado. Y al cuadrado. 3 por 2. Menos 6 por X menos 1. Esa es la ecuación que le estoy pidiendo. Es todo. Ese es el ejercicio generalmente que se da en el examen. Pero ustedes le tienen que aprender a graficar y a pensar qué es lo que le está pidiendo. Pero si no han leído la teoría, no van a saber que la distancia entre el foco y la directriz se conoce como parámetro y se simboliza con 2P. Calculo la distancia, de acá hay 4 y de acá hay 2, en total la distancia es 6. Despejo P, encuentro el parámetro y como veo que la curva está abierta hacia la izquierda, yo sé que ese parámetro tiene que ser negativo. Luego tengo que identificar las coordenadas del vértice. El vértice siempre va a estar a la mitad de la distancia entre la directriz y el foco. Si esto vale 6, la mitad es 3, ahí va a estar el vértice. Una vez que obtengo el vértice, veo qué coordenada le corresponde con respecto a X y qué coordenada le corresponde con respecto a Y. Una vez que obtengo las coordenadas del vértice, ya no queda nada más que reemplazar. Es difícil, ¿no? Bueno, a ver. Pueden copiar.